Quiero contarte sobre un alimento que puedes conseguir casi en cualquier parte del mundo y que, si lo usas correctamente, puede convertirse en un gran aliado para tu salud: el ajo. No vengo a hablarte de milagros ni de soluciones mágicas. Vengo a hablarte con claridad. Porque el ajo tiene beneficios reales, pero solo cuando se entiende cómo usarlo. Hoy vas a descubrir 3 cosas importantes. ¿Cuáles son los beneficios más respaldados? ¿Cuál es la mejor forma de consumirlo para activar su potencial? Y cómo no prepararlo para no perder lo más valioso que tiene. También hablaremos de riesgos, porque lo natural no significa ilimitado. Empecemos por lo que más preocupa después de los 45 años. Inflamación, presión alta, colesterol elevado, defensas bajas y digestión sensible. El ajo destaca por su capacidad antiinflamatoria. Actúa en distintos puntos del proceso inflamatorio del cuerpo. Cuando la inflamación se mantiene alta durante años, el cuerpo lo siente: cansancio constante, rigidez, molestias articulares, digestiones pesadas. Además, el ajo contiene antioxidantes, y los antioxidantes no son solo una palabra de moda. Ayudan a proteger las células, favorecen el equilibrio interno y apoyan procesos de reparación natural. Esto influye en el sistema inmunológico, en el cerebro y hasta en la calidad del sueño. También se ha estudiado su acción antimicrobiana. Algunos compuestos del ajo pueden afectar bacterias y hongos. Incluso se habla de potencial antiviral y antiparasitario, aunque aquí es importante mantener prudencia y no exagerar. Dentro del ajo encontramos micronutrientes como vitamina C, vitamina B6, manganeso y zinc. No en cantidades enormes, pero sí lo suficiente como para aportar valor dentro de una alimentación equilibrada. Ahora viene la parte más importante del vídeo. La forma de consumir el ajo cambia completamente su efecto. No lo consumas entero. El ajo tiene compartimentos internos. Cuando lo machacas o lo picas, esos compartimentos se rompen y se libera su componente más activo. Ese es el verdadero secreto. Después de picarlo o machacarlo, déjalo reposar entre 5 y 10 minutos antes de usarlo. Ese pequeño detalle permite que se active lo que realmente nos interesa. Segundo error común: el calor intenso. El ajo sometido a fuego fuerte durante mucho tiempo pierde gran parte de su potencial. Si quieres aprovecharlo mejor, añádelo al final de la preparación o consúmelo crudo en ensaladas, vinagretas o mezclado con aceite. Ya sabes cómo activarlo. Ahora hablemos de los beneficios que más interesan. En salud cardiovascular, varios estudios muestran que puede ayudar a mejorar el perfil de colesterol, especialmente reduciendo el LDL en algunas personas. El LDL elevado durante años favorece la formación de placas en las arterias. El ajo puede contribuir a un mejor equilibrio. También existen estudios que muestran pequeños descensos en la presión arterial. No sustituye medicamentos, pero puede formar parte de una estrategia más amplia de cuidado. En cuanto a coágulos, algunos estudios sugieren que influye en la agregación plaquetaria. Aquí viene una advertencia importante. Si usas anticoagulantes como warfarina, debes consultar con tu médico antes de aumentar el consumo de ajo. Puede modificar su efecto. Otro tema frecuente es el cáncer, especialmente el de colon. Existen estudios observacionales que relacionan el consumo de ajo con menor riesgo, aunque no es un tratamiento ni una garantía. Sobre el sistema inmunológico, en laboratorio se observa efecto positivo. En humanos, los resultados son mixtos. Puede apoyar, pero no reemplaza el sueño, la alimentación equilibrada y el manejo del estrés. Respecto a la llamada desintoxicación, algunos estudios en personas expuestas a metales pesados muestran mejoras en ciertos marcadores. Interesante, pero aún necesita más investigación. Ahora la parte práctica. Cantidad recomendada: 1 a 2 dientes al día. Más no significa mejor. Consumirlo con comida, no en ayunas, reduce molestias digestivas. Posibles efectos secundarios: reflujo, ardor, mal aliento. En algunas personas puede causar irritación gástrica.
En casos raros, alergia. Si aparecen síntomas fuertes, suspende el consumo y consulta. En suplementos, las dosis estudiadas suelen estar entre 1 y 3 gramos diarios según la concentración. Busca calidad y evita mezclas innecesarias. El ajo negro, obtenido por un proceso lento de transformación, puede tener mayor contenido antioxidante y mejor tolerancia digestiva en algunas personas. Para cerrar, quédate con esto. El ajo no es mágico, pero usado correctamente puede ser un aliado silencioso de tu salud. Machacado, reposado, añadido al final y siempre con criterio. Si esta información te aporta claridad, compártela con alguien que la necesite. Suscríbete y acompáñanos en Sabiduría de las Plantas, donde redescubrimos el valor real de lo que ya tienes en tu cocina. Nos vemos en el próximo vídeo.